Hola hermanas y hermanos, o bueno, hermana y hermanos. Este vídeo es sobre todo para Víctor, y William y Benjamín y Jessica. Gracias por sus aportes en estas últimas 2 semanas de la clase. Eh, Jessica, sí que hemos podido hablar un poco en directo, ¿no? En las videoconferencias. Pues con los demás no hemos logrado hacer eso. Durante el trimestre sé que ha habido conflictos, ¿no? Para ustedes, sobre todo con eh, horarios de culto, de iglesia y todo, así que se comprende. Pero claro, me da pena no haber podido hablar más directamente, ¿no? Con ustedes a lo largo de la clase. Eh, Bien, en este último módulo de la clase vemos un poco cómo concluye Pablo su carta a los romanos, cómo toda su enseñanza a lo largo de la epístola aborda el tema de la hospitalidad, de cómo compartir la mesa, cómo compartir la vida en medio de unas diferencias abismales, ¿no? De costumbre, de convicción, de hábito. Eh, y sin embargo, el Espíritu Santo, pues sí que permite, posibilita, crea esa hospitalidad entre personas y comunidades, pues muy diversas. Eh, para ello, claro, hace falta una dinámica de fe, no una dinámica de juzgarnos, de jactarnos, eh, sino de abrirnos unos a los otros, y cuando hay convicciones distintas, pues buscar la manera en la que podemos respetar eh, la conciencia de otros, sin socavar la hospitalidad, la apertura de la comunidad. Esto evidentemente es un reto tremendo, ¿no? Y cada contexto yo creo que lo va a tener que estudiar y vivir de su propia manera, en función de los desafíos de su propio entorno y de su historia, etcétera. En esta conexión, Jessica, lo que has dicho sobre la transformación de las personas me parece muy interesante. Eh, Has dicho que la transformación de una persona en su interior se refleja en su relación con los demás. Y creo que eso es cierto. Este es otro momento en Romanos en que está claro que hay una relación íntima entre lo social y lo psicológico, que una cosa no quita la otra, ni tampoco diría yo se puede priorizar un área por encima de la otra. En este caso, pues la dinámica social de la comunidad es lo que afecta a la psicología de las personas, y a su vez la psicología de las personas, siendo formada por esa dinámica social, pues acaba influyendo en esa dinámica social también. Entonces, esa es una especie de danza, ¿no? Que yo creo que ocurre en la comunidad por el poder del Espíritu Santo. Así que muy bien, Jessica, por esa observación. Creo que Víctor, William, los dos han captado el énfasis de todos Romanos, pero sobre todo estos últimos tramos de la carta en la humildad como compromiso cristiano. Humildad con respecto a autoridades establecidas, incluso si son corruptas, eh, como eran en la época de Pablo. Está dirigiéndose a una comunidad viviendo directamente bajo el gobierno de Nerón, que fue un emperador romano atroz, y sin embargo les anima Pablo a practicar su vida de seguimiento de Cristo
en una postura de sujeción. Creo que eso es diferente, ¿no?, de la sumisión, pero la sujeción sí que obedece ese patrón de Cristo de no buscar el reino de Dios por medio de eh, una revuelta armada en contra del régimen humano establecido, sino a través de una revolución más paciente, podríamos decir, que sí que afecta a la autoridad de los gobiernos establecidos y hasta puede cuestionar y socavar eh, su mando del poder, eh, pero se niega a recurrir a ciertas medidas comunes de revolución que acaban repitiendo un ciclo vicioso de violencia en lugar de eh, un cambio que promueve la justicia. En fin, esa mentalidad de humildad se refleja no solamente con respecto a los gobiernos establecidos, sino también en la dinámica de la comunidad. Como bien dices, Víctor, que no estamos pues siendo más sabios, ¿no? Haciendo como que somos más sabios que lo que somos, sino reconociendo la necesidad mutua que hay unos de otros. Eso creo que es clave para lo que es la fe, lo que es la confianza de Dios en nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Así que gracias. Y William, yo creo que este es el énfasis tuyo también, ¿no? El camino de la humildad como el camino cristiano. Creo que eso capta muy bien el mensaje de Romanos. La humildad, digamos, es una forma de expresar lo que es la fe. La confianza en Dios es la mentalidad que no se jacta de sí misma y también, digamos que respeta su propia conciencia. Eso es un dato muy importante en este pasaje, ¿no? O sea que no recurrimos a revueltas armadas en contra de los gobiernos establecidos, no solamente para dejar lugar a la ira, dice Pablo, sino también para dejar, o para, por nuestra conciencia, dice. No vamos a oponernos a la autoridad de tal manera que nos acabamos convirtiendo en la misma clase de mal que supuestamente estamos combatiendo. Jessica, en esta conexión lo que has dicho tú es importante, ¿no? Porque Pablo no nos anima a respetar solamente nuestra propia conciencia, sino también la conciencia de otros. O sea, que no vamos a obligar a otro hermano, a otra hermana, presionarle para que haga algo en contra de su conciencia. Pues la conciencia de otro acaba siendo una inquietud de cada uno, ¿no? De nosotros. Vamos a ver, estaba también, aquí tengo un apunte sobre el aporte de Benjamín, porque Benjamín, tú creo que has descrito el desafío, ¿no?, que todos nosotros enfrentamos eh, de, vamos, de igual ver mucha división en nuestras iglesias sobre cosas que igual no tendrían que dividirnos. Eh, y, y cómo a veces igual atribuimos a la enseñanza de la escritura convicciones que difícilmente se pueden arraigar claramente ahí y sin embargo son motivos de división, ¿no?, dentro de la comunidad. Creo que para, para abordar esa tendencia en nuestras comunidades hace falta una buena enseñanza bíblica, pero no creo que la Biblia pueda ser una fuente fija de normas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque la enseñanza de la Escritura
siempre es ocasional, o sea que ocasionada por ciertas necesidades de las comunidades a las que se dirige. Siempre tenemos que tomar en cuenta los contextos concretos en los que nosotros nos estamos moviendo, por lo cual creo que la autoridad de la escritura es constante, pero siempre mediada a través de la interpretación. Y nosotros queremos interpretar la palabra con una atención debida al reparto de poder en nuestras comunidades, a las tendencias heredadas, a muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de invocar la Biblia como la fuente de nuestra enseñanza. Eh, Así que creo que hace falta no solamente un conocimiento así de la letra de la Biblia, sino también una sensibilidad a su espíritu, un espíritu que Pablo nos ha presentado como misericordioso, eh, muy consciente de las necesidades de los débiles y tal. Así que muchas veces creo que las cosas sobre las que nos dividimos se convierten en símbolos de justicia propia, ¿no? Y hasta motivos de la jactancia que Pablo nos ha animado a dejar en la iglesia. Así que tenemos que vigilar, creo, esa tendencia de invocar la Biblia para justificar un supuesto comportamiento necesario para todos, que acaba siendo un símbolo de justicia, un motivo de jactancia y no refleja la hospitalidad que Pablo nos está enseñando. E igual en todo esto, como dice William, eh, puedo dar a entender una especie de teología de liberación. Eh, y no sé, William, si eso es cierto del todo de mi perspectiva. Hasta cierto punto creo que sí, porque creo que eh, la historia de la escritura es una historia de liberación, liberación de esclavos, y Jesús vino para proclamar buenas nuevas para los pobres. Entonces, si nuestro evangelio no fomenta esa liberación, si no es realmente buenas nuevas para los pobres, si no afecta su pobreza de ninguna manera, entonces no creo que sea coherente, ¿no?, con la enseñanza de la escritura. Eh, Otra cosa pertinente a esto creo es que incluso la humildad, la sujeción que se enseña en esta parte de Romanos se tiene que ver en el contexto de un apóstol, el autor que eh, pues, se encontraba muchas veces en la cárcel. O sea que su humildad, su sujeción no le frenaba a la hora de presentar una crítica profética a ciertos órganos públicos, a autoridades establecidas, autoridades que podían luego arrojarlo en la cárcel. Jesús mismo, siendo humilde, presentó una amenaza a las autoridades de su época, tal que lo llevó a la ejecución por crucifixión. Entonces, creo que es importante buscar aquí una tensión, ¿no? Una mentalidad que no es altanera, que no se jacta, que no confía en su propia justicia, pero sí aboga por la justicia. Eh, y sí presenta crítica profética eh, a nuestras propias comunidades y a nuestra sociedad también. Eso creo que es eh, muy importante. Sin embargo, igual lo que a mí me distinguiría un poco de varios teólogos de la liberación es que creo que es muy importante el énfasis de Pablo en la comunidad local de la iglesia. O sea que no creo que Pablo esté presentando solamente una filosofía de liberación, una idea general política de liberación, sino que está enseñando a comunidades concretas a encarnar la liberación según el Espíritu está obrando entre ellos.
y su capacidad de presentar una crítica a su sociedad, de desafiar las estructuras que existen, depende de cierta manera en la calidad de su vida local, en el aprendizaje que practican de la justicia entre ellos. Muchas veces creo que nuestras críticas políticas acaban siendo un poco vacías porque no reflejan un patrón de vida de comunidad evidente, sino que proceden un poco a veces del aire y así no tienen mucho poder para fomentar un cambio sostenible. En este mismo sentido diría que no creo que, eh, vamos, la expulsión de gobiernos injustos sea un bien en sí, porque muchas veces hemos visto que acabamos sustituyendo a un régimen corrupto por otro en nombre de una revolución de justicia. Y eso no puede ser. Entonces, ahí es donde veo muy pertinente la enseñanza de Pablo sobre una mentalidad de sujeción que sí busca la justicia, hasta puede buscar la revolución, pero según cierto camino, un camino no hipócrita, un camino que reconoce a veces la necesidad de un cambio paciente, no denso, no un cambio superficial solamente, sino un cambio de cultura, un cambio de mentalidad. Tenemos que buscar todo eso, no solamente un cambio de administración, por ejemplo, de un gobierno o algo por el estilo. Y bueno, han comentado, William, has comentado un poco sobre eh, la importancia de un horizonte escatológico para entender la enseñanza de Pablo. Y creo que es cierto, ¿no? Que Pablo no está declarando un triunfo fácil o simple. Seguimos viviendo en condiciones, ¿no?, del siglo pasajero que tenemos que tomar en serio. Sin embargo, yo quisiera también hacer hincapié en la presencia del escatón. O sea, la resurrección entre los muertos, según Pablo, ya ha empezado. El espíritu de esa resurrección, el poder de esa resurrección es el que habita en nuestros corazones y produce ciertos cambios en nuestra vida en común y en nuestra vida individual también. Entonces, a veces me preocupa un poco el decir, bueno, hay ciertas cosas que no van a cambiar hasta que vuelva el Señor, porque esa mentalidad acaba justificando el mal en el presente como si no hubiera nada que nosotros podemos hacer para combatirlo. Y no creo que sea así. O sea, creo que sí podemos experimentar medidas de la derrota del mal por el bien a través del poder de Cristo entre nosotros. Y no hemos de infravalorar, ¿no?, esas posibilidades que se manifiestan no solamente dentro de personas o no solamente dentro de iglesias, sino en el tejido social, donde la iglesia está dando testimonio eh, del poder del reino de Dios que ya obra entre nosotros. Bueno, hermanos, hermanas, gracias por sus aportes, como digo, y su trabajo a lo largo del trimestre. Espero que el estudio de Romanos haya sido enriquecedor eh, y que pueda ser también eh, una fuente de enseñanza importante para los contextos de iglesia, de comunidad en los que cada uno de ustedes está sirviendo. Dios los bendiga.